Buenas tardes. Buenas tardes, Mike. Bien, como les habían comunicado, ha habido cambio de horario solo para este sábado en el que yo no iniciaba a la 1 de la tarde, sino iniciaba la maestra Camila y yo cierro la clase en este momento. Gracias por permanecer y recapitulando lo que habíamos visto, podrán haber visualizado ya ustedes en el campus en esta semana que yo les he colocado lo del proyecto integrador. Cuando usted despliega qué significará o cuáles son esas condiciones o pautas de cumplimiento que tiene el proyecto integrador, aunque ahí dice grupos de 8, hubo una equivocación, pero ya yo les puse en la pestañita, en las indicaciones, que los grupos ya los hicimos. Se recuerdan el sábado pasado, tuvimos la oportunidad de hacer 3 personas por grupo y en el papelito o en el donde yo les indicaba con quién participaban, ahí tenían el nombre del caso. Si ustedes pudieron observar, son 3 casos que ya aparecen en el campus en esta semana, 3 casos que tienen la relación de los hechos. Frente a esa relación de los hechos, como ustedes ya saben quiénes son sus compañeras o compañeros de trabajo, ya usted se dedica a leer qué tiene que hacer, qué es la audiencia. Segundo, los roles que ustedes tienen que ejercer en esa audiencia. Y cuando usted me indique qué roles, irme dando como avances de para ustedes cómo lo van a presentar, si ya tienen una teoría del caso, qué prueba es la que han investigado y si en ese caso de esa audiencia va a participar alguien declarando o solamente harán funciones de fiscal, defensor y juez en su caso. Hay que reunir las pautas, hay que hacer la exposición oral el día de la última clase y de igual manera entregar un documento escrito donde ustedes han plasmado cuál era la teoría del caso, con qué prueba lo habían resuelto y por último cuál había sido el fallo que habían dado. Eso es lo que importante les quede claro. Si no ha quedado clara la indicación, importante es en el foro de preguntas que nos comuniquemos. Vimos ya la introducción en el que ustedes empezaron a hacer ese ejercicio de ver qué conductas, qué acciones se requieren en los tipos de violencia. Y luego es importante que ustedes también hicieron el ejercicio, principalmente, tal vez no completo, de qué tipo de delitos podían estar en esas violencias. Vimos el ejemplo también de, el escenario en el que observábamos sus casos, en los que ustedes en los casos hicieron calificaciones ya jurídicas de qué eran lo que concretamente podría tenerse como el hecho delictivo e incluso hicieron ya provisionalmente calificaciones. Y como último ejercicio que realizamos el sábado pasado, también tuvimos la oportunidad de que ustedes fueran haciendo ese cuadro propiamente. ¿Qué es importante hoy? Terminar de hacer la presentación que habíamos iniciado y una vez terminemos esta presentación, va a ser importante que ustedes transiten también a ya empezar a hablar de la ley. Entonces, nos habíamos quedado en el escenario de quiénes eran los sujetos de derecho, o sea, quién les beneficiaba. En los sujetos obligados habíamos indicado de igual manera que eran toda persona natural, pero con mayor razón eran los agentados, como también en su momento los particulares. Otro aspecto también muy importante a considerar, hablábamos de las relaciones de poder o confianza e hicimos ese cuadro, se recordarán dentro de la presentación. Solo indíqueme si se escucha o y la presentación
presentación o está muy lenta en la conexión. Se escucha, maestra, pero no se ve la presentación. Ajá, se escucha, pero no se mira. Y ahorita no se ve la presentación. No. Voy a volver a compartir. Actividad y me cierra eh, y me vuelve a conectar. Voy a tratar de ver si hoy sí les comparto y ahí me indican. Sí se mira la presentación. No. Ahora sí pueden verla. Sí, bien. Entonces es mi conectividad la que está siendo un poquito lenta. Yo le expresaba que en algún momento si me llegara o desconectar o algo es porque tengo ese problema ahorita donde yo estoy de conexión. Pero vamos a tratar entonces de ser rápidos para lograr. Se recuerdan también que vimos la... No se escucha nada, maestra. Es que ahorita, por ejemplo, ahorita me desconectó. Ahorita, por ejemplo, están viendo mi pantalla. Sí, vaya. Bueno, vamos a agilizar porque creo que estoy teniendo ese problema. En algún momento me desconecte, yo me reporto que he perdido la conexión. Porque el sábado pasado no hablábamos de las modalidades de violencia, porque es importante que usted distinga primero el escenario de que hablábamos de los tipos de violencia, porque estos tipos de violencia en teoría se ejecutan o se desarrollan en esos espacios donde la persona se desenvuelve. Puede ser en su ámbito comunitario, puede ser en su ámbito laboral, como también puede ser en su ámbito institucional. Entonces, pido por favor que abramos nuestra ley y que veamos dónde en el artículo 10 nos quedan claras las modalidades de violencia y cuál es la diferencia y por qué las tenemos que tener muy claras estas modalidades. Regálenme el apoyo con el artículo 10, por favor. Artículo 10. Modalidades de violencia. Para los efectos de la presente ley, se consideran modalidades de la violencia. Literal A. Violencia comunitaria. Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individuales o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Literal B. Eso Violencia. significa que la comunitaria es en la comunidad, es decir, centros laborales, o podrían ser centros educativos, centros de salud, puede ser en los lugares donde las mujeres desempeñan alguna otra tarea, puede ser en su colonia.
puede ser la violencia doméstica que se ejerce en sus casas. Entonces, esta está más referida a ese espacio donde la mujer se desenvuelve, que es de su comunidad. ¿Qué es la diferencia con la institucional? Leamos la institucional. Literal B. Violencia institucional es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, así como la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley. Esta está más referida a aquellas que se ejecutan en un espacio del Estado. Es decir, primero que nada nos identifica que las cometen los servidores públicos en ámbitos donde la mujer desarrolla espacio, en espacios de instituciones y ahí se ejecutan las violencias. Ese espacio es el que está protegido por la violencia institucional. Entonces llevamos cualquier tipo de violencia del artículo 9 que se cometa en la comunidad será obviamente señalada en el tipo de violencia cometido en un ámbito o en un espacio de la comunidad de la víctima mujer. Si es institucional, determinamos que aquí no nos estamos refiriendo a cualquier persona o particular, sino nos estamos ejemplificando en el servidor público, llámese fiscalía, llámese policía, llámese juzgado, llámese alguna entidad, medicina legal, que deba entenderse actuar en pro de la violencia o en el acceso a la justicia y hace estas acciones o conductas que pueden ser cualquiera del artículo 9. Y regáleme el literal C. Literal C. Violencia laboral. Son acciones u omisiones contra las mujeres ejercidas en forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo. Este está estrictamente definido en espacios de trabajo de la mujer. No puede dejar usted de lado ahora el convenio de la OIT 190. Este convenio de la OIT, recuérdese que ahora ha sido ratificado por El Salvador y la recomendación que acompaña ese convenio. ¿Qué hace ese convenio? Ese convenio define a qué tipo de acoso laboral nos vamos a estar refiriendo. Ahorita les voy a indicar en la lámina. Vamos a ver si me puedo dejar de compartir y darles acá el espacio del convenio. Ese convenio es importante que usted lo tenga en acceso o accesible, porque hoy por hoy es como un estándar o complemento cuando hablemos de violencia laboral. El convenio de la OIT es el convenio 190 y es un tratado internacional que prohíbe la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es importante que lo tomemos en cuenta porque hoy por hoy, en efecto, se vuelve un estándar que puede ser aplicable por ustedes a la hora de estar procesando alguna violencia laboral y que en efecto permite
a la vez que la ley hace como ese espacio del acoso, definiciones que son muy importantes ver si hay mayor protección en el convenio o en la ley. Ahorita se los voy a proyectar. ¿Lo ven ahorita en la imagen de la computadora? Sí, maestra. Vaya, el convenio 190 es un tratado internacional de derechos humanos que se ratificó para la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo. Este convenio entra en vigencia en el año 2019 y en nuestro país ya fue ratificado y por lo tanto está también vigente para El Salvador desde el año 2024, es decir, 2021. Esto significa que una de las situaciones más trascendentales que tiene el convenio está definido primero a reconocer el derecho de las personas que están en ámbitos laborales a vivir libre de violencia y acoso. Otro aspecto muy importante es que obliga a los empleadores a evaluar los riesgos de violencia y a adoptar políticas para prevenir y erradicar el acoso. Pero hay un asunto muy importante. Hace una redefinición de qué entender por acoso laboral y por acoso sexual en el trabajo. Es muy importante, ya en la clase presencial lo vamos a ver de manera detenida, pero es importante que usted también vaya conociendo que otros avances a partir de la ley o aparte de la ley, usted tiene que conocer respecto de la violencia en ámbitos laborales. ¿Qué es a la par de este convenio? Usted tiene que tener claro que hay una recomendación del comité o de la OIT respecto de este convenio. Y esa recomendación es la 269. Se las dejo para que usted pueda tener a la mano para que veamos en todo caso cómo podemos irla aplicando con, es la recomendación, perdón, 206. Esta recomendación del 206 lo que permite al Estado de El Salvador es entender cuáles son esos campos mínimos o máximos que usted tiene que tener claro para interpretarlo. Ahorita se la voy a proyectar. Esta recomendación es como un extracto que hace la OIT para decir, estos son los espacios máximos o mínimos que usted debe entender de ese convenio de la OIT. ¿Qué le hace saber este convenio? Primero, que le dice que significa proteger y prevenir acoso laboral o violencia laboral, cuáles son esos recursos y esas medidas. Pero hay un escenario muy importante que le dice que ahora se entiende despido injustificado a quien por un acoso laboral se entienda haberle prescindido su trabajo. Lo vamos a ver de manera más detenida en la otra clase, pero quería hacerles saber a ustedes que ahora que tengan en la ley, vaya anotando que hay una recomendación número 206 con un convenio de la OIT 190 que nos amplía el escenario de la ley. ¿Por qué les digo amplía? Porque necesito que usted a la hora de hablar de violencia laboral o acoso laboral, se vaya al artículo 8 y me lea el literal B. Cuando vayamos o vengamos el otro sábado a la clase, veamos si es el mismo concepto, la misma categoría o este convenio amplía las condiciones de la violencia laboral. Alguien, por favor, que me apoye con la lectura del artículo 8 cuando habla de acoso laboral en el literal B. Ya, maestra. Vaya, regáleme. Artículo 8.
Literal B. Acoso laboral es la acción de hostilidad física o psicológica que de forma sistemática y recurrente se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer en el lugar de trabajo, con Ok. la finalidad de aislar, intimidar o destruir las redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, dañar su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar o u obstaculizar el ejercicio de sus labores. Eso implica entonces que cuando usted se va a los tipos de violencia, usted entendió y vio, hay una violencia económica, hay una violencia psicológica y emocional, una física, una feminicida, hay una violencia patrimonial, hay una violencia sexual, pero no encontramos un tipo de violencia laboral. Entonces, dentro de la violencia psicológica podemos categorizar que si se da en ámbitos laborales, aunque no esté como un tipo de violencia, cuando hablemos de violencia psicológica, estamos refiriéndonos a la categoría que nos dijo el artículo 8 de acoso laboral, que puede comprender una violencia psicológica en un ámbito laboral y está comprendida en las acciones que exige el artículo 8. Así es como va construyendo usted el escenario de cuáles son esas tipos, conductas que acredita usted como violencia. Cuando tengo una violencia laboral, como no está categorizada como tipo de violencia, pero el acoso laboral le dice que puede ser tanto hostilidad física como psicológica, usted la introduce en su tipo de violencia en el ámbito de la laboral, porque donde se desarrolla laboralmente la mujer se está dando la violencia y se comprenden todas las acciones que exige en su caso el artículo del literal B8. Cuando que es importante que usted también sepa, es el escenario de que el acoso laboral, cierto que la misma disposición refiere que tiene que ser sistemática y recurrente. Hay hoy resoluciones del Tribunal Especializado para una Vida Libre de Violencia que dice que para ellos este recurrente o sistematizado lo que refiere nada más a un tipo de conducta continuada, pero que para este tribunal, con una sola conducta que se haga, califica ya de violencia y no necesita que ésta sea sistémica o que sea repetitiva, como en su momento a veces nos exigía también antes el acoso sexual. ¿Qué otro aspecto es importante determinar? El escenario de qué es la violencia en entornos del trabajo. Ahora ya podemos tomar este 190 convenio, ya podemos tomar esa recomendación y hacer un escenario más ampliado de aplicación laboral. ¿Qué les pregunto, en su ley que ustedes tienen, en las modalidades de violencia o en los tipos de violencia, está agregada ya la política, la violencia política? Vean en sus leyes y en sus reformas si ya tienen o en la categoría de ámbitos o en los tipos de violencia la política. En el artículo 10, modalidades de violencia, en el literal T, habla sobre violencia Exacto. Hay política. un agregado a reforma, este es reciente la reforma, y le dice, ya regulamos la comunitaria que se da en ámbitos de espacios de la mujer donde en la comunidad se desarrolla. Ya vimos cuando se desarrolla en un ámbito de espacio institucional y ya vimos cuando se desarrolla en un ámbito laboral. ¿Qué dice ese literal D de violencia política? Como un ámbito donde la mujer también puede ser víctima de un tipo de violencia. Regálenos el literal. Literal D, violencia política. Son acciones u omisiones contra las mujeres realizadas de forma directa o indirecta por razón de género que causen daño individual o colectivo y que tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y civiles en cualquier ámbito de la vida política. Ok.
Entonces, si se fija, la ley le determinó el espacio, el ámbito cuando las mujeres ejercen vida política, pero los tipos de violencia siempre se vuelven de los del artículo 9. Más adelante, cuando ya veamos los delitos, es que vamos a ver ese contenido concreto de por qué la ley hizo la división entre los tipos de violencia y los ámbitos y para qué nos puede servir esa distinción. Ahora yo quiero que a usted le llame la atención y me diga, bueno, leímos los tipos de violencia el sábado pasado. ¿Qué diferencia encontraron entre la violencia psicológica y la emocional, por ejemplo? ¿Puede dentro del artículo 9 distinguirse alguna diferencia o se trata de lo mismo? Todos den una mirada a ese artículo y a ese tipo de violencia y en una lluvia de ideas díganme si les parece que es lo mismo la violencia emocional que la violencia psicológica. Eh, yo, maestro. Vaya, regáleme. Según veo acá, tal vez puedo hacer una distinción. Bueno, al principio dice es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional. Ahí lo dice claro, ¿verdad? Disminuye la autoestima, perjudica o perturba el sano desarrollo de la mujer, ya sea que esta conducta sea verbal o no normal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento mediante amenazas, exigencia de obediencia y sumisión. Donde yo veo la diferencia es donde dice cualquier, dice, o limitaciones de su ámbito de libertad y cualquier alteración en su salud que Ujú. se desencadene de la distorsión del concepto de sí misma. Ahí entiendo que ya es una situación que pasa de lo emocional, como lo que lo especifica el principio del literal, y aquí habla ya sobre la salud. Y dice del valor de la persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas o cualquier tipo de alteración. Ahí es donde yo veo la diferencia, maestra, de que al principio Bien, habla muchas directamente de lo gracias. emocional. Muy atinado comentario. Para Lick Manuel lo que le indica me parece que la emocional es como aquello que causa un sufrimiento, angustia, a diferencia de la psicológica que pareciera que ya tiene en la salud mental o en una afectación ya más, no tanto patológica, sino ya de un trauma o de una condición que queda de daño. ¿Sí, Natalia? Sí, efectivamente, bueno, la de violencia psicológica y emocional, bueno, ya solo el nombre lo dice, ¿verdad? La diferencia. Y en la ley es más amplio el concepto. También habla también sobre distorsión del concepto de sí misma, de la mujer, de su valor como persona. Y también habla como de una alteración, bueno, aquí dice una visión del mundo o de propias capacidades afectivas, ahí ya va tocando lo emocional y las capacidades afectivas y en lo que es como una distorsión de visión del mundo, entiendo ya que sería como una distorsión de la realidad. En sí, este tipo de violencia afecta, puede ocasionar o desencadenar algún tipo de trastorno, afecta a la psique, pero también afecta los sentimientos, o sea, ya yendo no solo a la emoción, las emociones, ¿verdad? Sentimientos. Exactamente, muy bien, gracias, muy atinado también. Las resultas parece o el efecto en el que la violencia tiene es a la emoción, pero la otra ya va más allá, como refiere ella, a una distorsión de ella, de su persona, un trastorno, un sentimiento que ya va afectando a, por ejemplo, a su autoestima o a considerarse una persona valorada o algo. A ver, Maribel, regálenos su participación. Sí, maestra física estaba leyendo que dice que la psicológica puede ser un maltrato verbal o no verbal. Y en la emocional puede ser como de la manipulación que en las emociones de la víctima. Claro.
O sea que lo determinante en estos casos va a ser, por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de tener un informe psicológico, un peritaje psicológico y que ahí le haga la diferenciación de que estas conductas tuvieron un resultado que afectaron su estado emocional, llanto, tristeza, pero las otras ya tienen una idea de un trastorno más, como decía el compañero, en la salud mental o en la salud o en el desarrollo psicológico. Eso más adelante, cuando lo veamos en la clase presencial, vamos a ver cómo se hacen esas diferenciaciones, también para tener el efecto de probar que el daño se ha consumado o que se ha efectuado y ha tenido un resultado de impacto en la vida de la mujer. Ahora la pregunta es con lo patrimonial y económico. ¿Encontraron ustedes de igual manera una diferencia entre ambas o les parece que lo mismo está referido en cuanto a la mujer? Entiendo que la violencia patrimonial, bueno, la económica, más que todo es cuando el hombre, la pareja, impide que la mujer trabaje, que genere sus propios ingresos. Muchas veces esto con el fin de seguirla manipulando, de seguirla teniendo bajo su dominio, ¿verdad? Que no se vaya de su lado. Mientras que la patrimonial ya se refiere más a daños a bienes que ya tiene la pareja. Muy bien, es importante la distinción en el patrimonio y el otro es en el ingreso de supervivencia o ingreso que la mujer genera para sobrevivir ella misma. Y esa es la limitación o la diferencia porque a la hora de tener los tipos de delitos también hacen una diferencia significativa. ¿Alguien más respecto de la diferencia entre la económica y patrimonial? Patrimonial, maestra, es que le impide la libre disposición de sus bienes, ¿verdad? Y Muy en la bien. económica es como la limitación, lo que usted está diciendo, la limitación a la sobrevivencia económica. O sea, si tiene el Muy dinero, pero bien. no lo puede administrar. Claro, es importante porque el otro sábado que nos veamos van a tener ejercicios donde distingan a qué tipo de violencia y por lo tanto a qué tipo de delito podríamos irnos encaminando a la calificación. Cuando la ley habla de la violencia física y la feminicida, ¿cuál diferencia pueden encontrar entre una y la otra? Ambas son en la integridad física de la mujer. Ambas son en la persona de la mujer, pero ¿cuál podría ser la diferencia en que usted deje calificado unas lesiones a un feminicidio tentado, por ejemplo? Quizás, maestro, pero una de las diferencias que yo encuentro es que cuando habla de la feminicida, expresamente dice la forma extrema de violencia. Ujú, O sea, desde ahí nos está diciendo que es la forma por excelencia, o sea, la violencia mayor. No hay violencia mayor más que la violencia feminicida. O sea, ujú, no puede haber otra violencia mayor. Y la física sí habla que conducta, esta puede ser directa o indirectamente. ujú. Y está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico, pero no Mire lo habla que usted sobre... ahorita refiere. ¿Para qué está dirigida? Muy importante ahorita lo que usted resalta, Manuel. En esta parte que usted acaba de indicar, ¿cuál es la intención de la física? el daño o sufrimiento, Muy bien, daño en el cuerpo o sufrimiento en la mujer. ¿Cuál es la feminicida? quitar la vida, matar a una mujer. Totalmente. Ambas son en la mujer, ambas son en su integridad física, en el cuerpo, pero la intención o la motivación del sujeto es diferente. En la lesión o en la física jamás lleva el componente del querer tener el resultado muerte de la mujer. A diferencia de la feminicida que nos dice el compañero Manuel, esa sí es un dolo, es una intención, es una motivación estrictamente de quitarle la vida. Aun cuando
Cuando ya lleguemos a estudiar los tipos de violencia, usted va a ver entonces que para llegar a diferenciar una lesión de un feminicidio, claro, tendrá usted que definir dónde fueron las lesiones, intensidad de las lesiones, el mecanismo o medio utilizado, dónde hemos producido la lesión y que ese cuerpo o ese espacio en la mujer no tenía otro resultado más que producir muerte. Ejemplo podría ser que yo le di a la mujer dentro de los golpes cuando empecé a ejercer la violencia y le di, por ejemplo, un golpe en el glúteo y luego le di un golpe en la espalda. Ese golpe en la espalda hace que la mujer ruede por las gradas y ante un golpe en la cabeza, la mujer fallece. Y la calificación principal que tendríamos que investigar, porque recuérdense que siempre se investigan como que fuese un probable feminicidio, es que usted indique que creemos que ahí lo que hubo fue una muerte de una mujer. Entonces le pregunto, ¿cómo me podría usted distinguir en ese escenario que lo que hay es una física o hay una violencia feminicida? Podría ser, como decía, el lugar donde ha sido el daño, ya que si Claro. fuera feminicida, muchas veces los feminicidas, no todos, pero buscan dañar, por ejemplo, digamos, podría ser lesiones en genitales o eh, no sé, partes del cuerpo que son como muy femeninas, podría ser, para demostrar su odio hacia la mujer. Y también la violencia feminicida hace mención de algo que no hace mención la violencia física, que son conductas misóginas. Ahí, solo ahí ya nos está hablando de misoginia. Bien, muy bien. La compañera nos hace la distinción entre el lugar ejecutado. Una pregunta clave que yo podría realizarle a usted ahorita es si alguien puede morir de una patada en el glúteo. Es una zona vital de la mujer para saber que el hombre con conocimiento que esa zona vital de la mujer en cuanto ejerza un acto de violencia, su resultado es muerte. El glúteo no es una zona vital. Entonces, esos escenarios que vamos diciendo, es importante que los identifiquemos porque dejar señales en el cuerpo es una violencia simbólica que nos lleva a concluir que la persona tiene intención de dañar a la mujer en violencia de género. Pero lo que usted tiene que conectar es la relación directa entre la lesión efectuada por el hombre en la zona del cuerpo de la mujer, donde, por ejemplo, el resultado sería muerte, o aun cuando la persona haya ejercido violencia, la muerte nunca hubiese existido porque no es una zona vital. Para que ustedes vayan familiarizándose ya con el término o los términos por los casos que ustedes van a hacer con su proyecto integrador. No toda lesión en el cuerpo de una mujer se debe entender feminicidio, pero sí puede entenderse lesiones agravadas o feminicidios tentados si es que la muerte resultó no a ejecutarse por motivos externos al sujeto. Pero la violencia física puede existir en ambas. Física para un feminicidio, física como violencia física. La diferencia es la intención en una de dañar o de ocasionar algún efecto en el cuerpo de la mujer o como nos decía la compañera, dejar muestras en el cuerpo de señales de que ella me pertenece o que ha sido violentada por alguien, a diferencia de una lesión que en efecto puede necesariamente producir la muerte sin ningún otro escenario diferente. ¿Alguien levantó la mano? Yo, maestra. Vaya, Eh, dígame. en la duda en ese caso, o sea, yo me ubicaba como en el escenario de que el sujeto estaba maltratando a la persona. Si su intención fue golpearla en la espalda, pero él sabía que al golpearla en la espalda se iba a terminar golpeando la cabeza, iba a terminar en feminicidio. Entonces, ¿cómo se cataloga ahí?
Como ahí lo que usted tendría que conectar es que ese feminicidio realmente no estaba previsto en el sujeto, porque lo que usted tendría que probar es que él con la intención la lleva hasta esa zona, por ejemplo, de las gradas, le ocasiona el golpe con la intención de que ella ruede de las gradas, por ejemplo. Pero si él la lesiona cuando ella cae, ella hace el rodar por las gradas y se ocasiona muerte, ahí tendríamos un dolo eventual. Le llamamos dolo eventual, que lo que hace es minimizar la pena, porque el dolo del sujeto nunca era con resultado muerte, pero los actos que realizó llevaron a la muerte sin que él tuviera esa intención. A eso se le llama dolo eventual. Ese dolo eventual lo veremos ya con ejercicios concretos, porque aquí lo que ha sucedido es que probablemente él cometió la violencia física sin intención de matarla, pero aún sabiendo que un peligro podía ser el caer por las gradas y morir. Si no es posible acreditar ese escenario, quedaría en una simple violencia física y en teoría probablemente parecería que lo que hay son un homicidio culposo porque el dolo eventual es culposo. Pero esos son los escenarios que vamos a ver ya concretamente con ejercicios el otro sábado. Lo que yo trato de decirles es que ni analice que toda muerte de mujer podamos determinarla, encajarla o calificarla como feminicidio, ni todo feminicidio en teoría puede empezar como una lesión. Por ejemplo, otro caso que podría resultar es en el escenario que yo utilizo un arma de fuego dirigida a la mujer, se la eh, apunto hacia la frente, pero resulta que al joven, en razón de su nerviosismo, no utilizar muy bien el arma, no ser adiestrado en el uso de arma, cuando dispara, no me cae en la frente, sino rozó y cae en la pared, un escenario, así como soy yo ahorita. No podríamos pensar que ahí lo que hay es una amenaza con agravante por haber utilizado un arma de fuego, porque ahí sí la intención del sujeto era matarla. ¿Qué sucedió? El resultado no se dio, pero ahí sí no lo podemos calificar de culposo porque él hizo todos los actos tendientes para poderla matar. Entonces, todos esos ejercicios son los que vamos a ir realizando para hacer verdaderas calificaciones y que en su proyecto integrador también usted lo pueda sacar con provecho y positivo. La idea es que ni todo es feminicidio ni nada es feminicidio, pero muchas violencias físicas pueden concursar con un feminicidio o muchas violencias físicas pueden concursar con otro tipo de delito. Ya lo vamos a ir viendo. Pero la violencia física en teoría no está destinada a que el sujeto desee la muerte, como si en la feminicida que está determinada que mi intención es de matarla. Esa es la diferencia clara en la física. Que en ambas puede existir física, sí, pero la intención del sujeto y el móvil es muy diferente. No sé si comprende. Sí, maestra. Bien, otro escenario que yo quería traer a ustedes es cuando en el artículo 9, para terminar este artículo con los ámbitos, es que en este artículo le dijo la violencia sexual. La violencia sexual normalmente en los tribunales de la mujer no es competencia de los delitos sexuales. Por lo tanto, una agresión sexual no es calificada como un delito de la jurisdicción especializada. Las violencias sexuales siguen estando en el ámbito o en el campo de la jurisdicción ordinaria o común. ¿Qué sí es importante tener claro? Primero, que la única violencia sexual que está castigada en la ley como delito es en la que cuando hay un feminicidio, evidenciamos que también hubo una agresión sexual. Pero aquí la agresión sexual se vuelve un motivo de género. ¿Por qué? Porque para la ley
agredir sexualmente a una mujer es un simbolismo de odio o menosprecio. Entonces, esa violencia sexual lo que se vuelve es una intención de violentar a la mujer en el cuerpo de ella, agrediéndola sexualmente e incluso ocasionándole la muerte. Vamos a ver cuando lleguemos al feminicidio que hay ahí una categoría de ser misógeno, aquel feminicidio en el que se precedió una agresión sexual. Cuando se categoriza la violencia sexual, es importante que tengamos claro que no solo se entenderá violencia sexual a la penetración o relación sexual sin consentimiento, sino podrá ser todas las advertidas o señaladas en el 9. ¿A qué me refiero? En el 9 se dice que cuando una mujer voluntariamente decide una relación sexual, esta no se entenderá un tipo de violencia. ¿A qué se entenderá? Es cuando esta conducta es sin, obviamente, entenderse consentida, voluntaria, y el acto sexual le explica ese artículo que no necesariamente será un acceso carnal ni genital, ni perital, o sea, el de ano, sino independientemente la persona haya tenido acceso carnal o no, de lo que implica es un contacto con el cuerpo como una violencia sexual. Por ello, es importante que tengamos claro que también ese tipo 9, artículo 9, literal F, empezó a trascender a calificar que también en las relaciones de pareja puede haber violencia sexual en relaciones incluso de pareja. Entonces, eso es importante porque en la ley, si hay un feminicidio de un hombre hacia una mujer y ha existido una relación sexual sin consentimiento, sin la autorización o sin la voluntad de la mujer, es importante que ese feminicidio, obviamente, aun cuando sean parejas, se va a calificar como agresión sexual. Se concursan los dos delitos. Se le ha calificado como feminicidio y también se le califica como agresión sexual, aunque sea su pareja de matrimonio o de convivencia o de relación de noviazgo, conforme al tipo penal. Lo vamos a ver más adelante, pero yo quería dejarles claro que aquí no exige el acceso carnal, que aquí puede incluso ser tocamientos, pueden ser violencia sexual no con penetración y pueden hacerse incluso entre matrimonios, convivencias o relaciones de pareja. ¿Qué es importante determinar? En el ámbito de género, nosotros no esperamos que la prueba contundente sea que se haya opuesto a la violencia sexual, porque en escenarios de pareja, de convivencia o de relaciones de noviazgo, se entiende que es normal tener relaciones sexuales y por lo tanto, en algunos casos será complicado buscar en el escenario de la mujer o en el cuerpo de ella evidencias que opuso resistencia. Por eso acá en la violencia sexual de la ley no exigimos de manera contundente que nos prueben la violencia en el cuerpo, pues muchas veces la violencia va a ser psicológica y la mujer va a acceder a la relación sexual. Eso lo vamos a ver de igual manera el otro sábado, donde vamos a tener también puros ejercicios en teorías del delito de género. Entonces, es importante que terminando esto, hago la siguiente pregunta. La violencia simbólica, alguien dele lectura y les parece que esta violencia simbólica está referida a individuos o está referida a otro tipo de conductas. Alguien que me lea la 9 donde dice violencia simbólica. Yo, maestra. Dígame. Violencia simbólica son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y la naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. ¿Cree usted que en estos casos hay una mujer individual?
No, maestra. Yo siempre he dicho sobre los, los anuncios de las bebidas alcohólicas. Ujú. Correcto. Siempre hay una mujer en una valla publicitaria en un bikini. Eso en efecto es violencia simbólica, pero no podría llegar una mujer a denunciar por una violencia individual a no ser que sea ella la que está en la publicidad. Por eso vamos a ver que esta violencia simbólica está más determinada a ámbitos administrativos y a la mujer en general. La colectividad de mujeres representada en anuncios, en publicidades, en revistas, en mensajes de comunicación, y por eso el único escenario que tuvimos fue aquella valla publicitaria donde decía disponible y en la imagen que estaba era de una mujer, y se fue en un ámbito administrativo con la alcaldía ISDEMU para responsabilizar a la institución que autorizó la valla y a suspender el anuncio o el comercial y imponerle una multa. Pero no era si aparece la que está en la publicidad, pues obviamente ella sí podría ir a denunciar la violencia simbólica. Pero en ese caso nos vemos todas afectadas y por eso se vuelve como un contenido difuso. Pero luego veremos que hay en las expresiones de violencia un momento en el que sí podemos decir que hay violencia simbólica y es una expresión de violencia. Ahora, acudido o agotado el artículo 9 y el artículo 10 y verificado en este caso por ustedes en el caso de el artículo 8, yo quiero que usted me haga la lectura primero. ¿Qué entiende la ley como persona agresora? Váyase al artículo 8 y este será en el literal E. ¿Qué dice este artículo 8 literal D? Perdón, Ar- literal E. Ujú, Artículo 8, literal E, persona agresora. Quien ujú. ejerce cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres en una relación desigual de poder y en cualquiera de sus modalidades. Eso hemos dicho entonces que este artículo 8 literal E, en relación con con el artículo 7 de la ley, centra a que cuando hablamos como persona agresora entenderemos un hombre, ¿verdad? ¿Qué entiende por misoginia? Léanme el literal D para decir que son misoginia. Misoginia Son, son las conductas de odio implícitas o explícitas contra todo lo relacionado con lo femenino, tales como rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres. Es decir, hay tres conductas o tres verbos rectores que tenemos que probar con la conducta que nos presentan ante nosotros. No es cualquier conducta que de un hombre hacia una mujer es misoginia. Debe primero generar rechazo, aversión y desprecio. Por eso, cuando usted lee el artículo 45, ¿cómo empieza ese 45? Leamos el 45 sobre la cápita inicial. ¿Qué dice ese 45? El 45 dice feminicidio, ¿Sí? quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer. Será Ujú. sancionado con pena de prisión de 20 a 35 años. Fíjese en el segundo. ¿Qué dice ese segundo? Se, Relacionado con el 8 que estamos leyendo. No es cualquier conducta la que entenderemos como misoginia. ¿Qué dice el párrafo segundo? se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando A. usted hable de un feminicidio por condiciones de misoginia, lo primero que usted va a realizar es el ejercicio de ver si la conducta está en alguno de los literales del 45. Si usted lo encuentra en los literales del 45, si estamos frente a una misoginia ocasionada por un hombre hacia una mujer que ha dado como resultado la muerte. Así es el escenario, el ejercicio de ir advirtiendo esas teorías jurídicas del delito. No sé si me comprenden la idea, pero voy a encender la luz porque ya no veo yo. Ya.
O sea, no podemos tener ese ejercicio de vocabulario de expresar de manera general que toda aberración, rechazo o, como dice el artículo 8, dice todo aversión, rechazo y desprecio. Cuando hablamos del feminicidio, ese rechazo, aversión y desprecio tiene claras conductas y son 45 en sus literales. Eso es lo que debemos probar cuando estemos en un feminicidio para saber que esa muerte se ha hecho en conductas de odio y menosprecio calificadas como misoginia. Por eso es una mal dinámica de fiscalía decir este hecho se ha cometido en misoginia porque se hizo de un hombre hacia una mujer. No, tiene todavía que reforzar la idea que hay una situación de poder y confianza porque se hizo esta conducta en el literal A o el B o el C del 45. Y ahí sí yo ya perfectamente hago completo el escenario de decir que estoy frente a un feminicidio. ¿Por qué? Porque las conductas del 45, su categoría o su característica es estar denominadas de rechazo y aversión o menosprecio. Eso es para que entendamos que los delitos que están en la ley, por características, serán esas conductas que conllevan el odio y menosprecio, ya específicas. ¿Qué conductas de odio y menosprecio la ley le dio connotación de ser misógenas y por lo tanto contra la mujer? Para ello, entonces, es importante, voy a terminar de compartir la presentación, que una vez ya vimos los tipos de violencia, sus sujetos obligados, y que ya vimos, obviamente, el nos vamos obviamente a los principios. Sí es importante que usted tenga claro que en los principios de la ley, sus principios rectores son estos tres de manera determinante. ¿Por qué son estos tres de manera determinante? Primero, por la especialización. La ley exige que los servicios, las atenciones y los procesos estén caracterizados por especialización. Es decir, que la mujer sea el centro del proceso y que podamos en todo caso darle todas las atenciones que su condición de vulnerabilidad y de mujer requieren. ¿Qué significa laicidad? Significa que no va a haber justificación en términos religiosos para determinar que alguien ha cometido un delito. Entonces yo quisiera que usted busque en su código penal, en las causales de eximente o de atenuante de responsabilidad. Usted va a ir allá por la legítima defensa. Vaya buscando en el Código Penal si existe la justificación en la muerte de una mujer por razón pasional, dice. Encuentran por ahí por donde está la legítima defensa. Por ahí creo que encontramos las atenuantes o las eximentes de responsabilidad. Se habla de los estados pasionales, el artículo Exacto, regáleme por 29. favor el artículo y regáleme la lectura. Estados pasionales, el que obra en un momento de arrebato, obcecación o bajo el impulso de intensa emoción provocada por un hecho injusto efectuado contra él, su cónyuge, compañero de vida o conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos. ¿Qué artículo es ese, compañero? El 29 del Código Penal, el numeral 3, estados pasionales. Muy bien. ¿A qué le llamará ese artículo? Muchas gracias, correcto, ese es. ¿A qué le llamará hecho injusto? Y está referido a cónyuges, compañeros de vida o relaciones de pareja. ¿Qué les parece un ejemplo muy claro que podía alegar en un feminicidio, por ejemplo, un defensor de su imputado?
y una que pueda infidelidad, alegarme este hecho injusto, ¿sí? el estado pasional que le provocó una infidelidad, puede ser un hecho Exactamente. injusto, ¿no? Porque va en contra de sus derechos, ¿verdad? Bien. Ese es el ejemplo típico que se estaba alegando en estos casos de que el hombre que encuentra, por ejemplo, en una habitación a su esposa, compañera de vida o pareja, teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, con otro hombre, no se le es exigible otra conducta que matarla a ella o matar al sujeto. Y se decía que como estaba en un arrebato, en un impulso, y eso era un hecho injusto, lo que implicaba era un eximente de responsabilidad. En ese caso, como el principio de favorabilidad le hace hacer ejercicio de que no debemos justificar la muerte de nadie por conductas religiosas o sociales o culturales, hoy por hoy esta atenuante o eximente no es válida en los tribunales de la mujer, porque no hay hecho injusto calificado en que el hombre considere que como es su esposa le debe fidelidad y por ser infiel ese hecho no le es reprochable, pues no había otra conducta que exigirle a él, que lo que quisiera era matarla y lo que pedían era no exigirle otra conducta. Eso no es válido en el género porque hoy por hoy esa infidelidad no es un motivo para eximir o para tolerar la muerte de una mujer. Ese es un ejemplo claro donde aplicamos laicidad y especialidad en algún contexto del derecho penal. Y haciéndole el análisis de género, no lo damos por válido si lo alegan. Entonces, ya no es tan cierto que un hecho injusto que nos permite no exigirle responsabilidad penal a un marido es que haya hecho esa muerte diciendo pasional. Por eso también se ha reconsiderado el término de no decirles muertes pasionales, sino citarlas como feminicidio. Tampoco puede aplicársele el artículo 29 porque en el caso de género se entiende por no válida esa justificación. Por eso traía a cuenta esta favorabilidad y laicidad, porque cultural y moralmente se exigía que la mujer que era encontrada en ese escenario, anteriormente en las escrituras, las lapidaban o las mataban, y no era reprochable al hombre. Traducido esto en nuestro derecho penal, no podríamos tenerlo por válido porque hoy por hoy la violencia contra la mujer y la muerte de una mujer no tiene justificación para nadie. Solo si no lo comete en un contexto de feminicidio, pero igual se le sanciona. ¿Qué implica la favorabilidad? Leamos el artículo 4 de la ley para que nos quede claro qué es aplicar favorabilidad en casos donde una mujer se ve involucrada. Leamos, por favor, el 4, donde hablamos de favorabilidad, literal B. Artículo 4. Favorabilidad. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la más favorable a las mujeres que enfrentan violencia, salvo aquellas disposiciones que refieren a la fijación de los hechos o la apreciación de la prueba. Significa que, por ejemplo, en este caso, yo digo, me alegaron la legítima defensa, me alegaron este hecho injusto entre la favorabilidad de esta norma y el género, obviamente yo voy a aplicar lo más favorable a la mujer. ¿Qué nos dice ese artículo? Que en ningún motivo, bajo ningún contexto, yo puedo favorecer a una mujer presumiendo los hechos, teniéndolos por probados sin prueba que me lo acredite, o incluso aportando el juez la prueba en su totalidad en razón de ser favorable a la mujer. No, el límite es el derecho de probar y el límite es el fijar los hechos conforme se hayan ejecutado y se vayan a probar. Por ejemplo, entonces yo no puedo decir que cuando no se me probó que él la tomó del cuello, yo entiendo que como estamos hablando de un hombre hacia una mujer, él la tomó del cuello. No.
ese ejercicio automático de presumirlo no lo puedo hacer aún en favorabilidad. Debe quedarme claro que la conducta que se le reprocha es haberla tomado del cuello, que puede existir una evidencia de un reconocimiento médico forense que indica que hay una compresión en el cuello, que hay un efecto en el cuello de marcas en la persona y que por lo tanto me es compatible con las lesiones que se le han producido a la mujer. Entonces, lo hago en la idea de que no es que todo va a ser favorable, sino respetando la independencia y la imparcialidad, las mujeres deben introducir sus hechos, fijarlos y de esta manera probarlos. Habrá reversión de la prueba o carga dinámica o mejor condición de probar, pero eso no significa que no debe introducir elementos probatorios. Claro que sí, por eso Fiscalía debe probar tanto la prueba de cargo como la de descargo como obligación. Entonces es importante que lo tengamos claro para en estos escenarios luego entrar ya más de lleno como tenemos en la presentación. Ya sabemos y tenemos claro los 9 tipos de violencia. Ya tenemos de igual manera claro que la violencia económica es la que afecta la supervivencia económica de la mujer y esto es limitar, controlar o impedir el ingreso económico de ella. La feminicida puede cometerse tanto en ámbitos públicos como privados, es decir, habrán feminicidios íntimos como habrán feminicidios en ámbitos no íntimos efectuados por otras personas, pero que van a tener un contenido de feminicidio, que implica la muerte de la mujer. La física ocasiona daño o sufrimiento. Incluso se nos refería que es importante, no hemos trascendido todavía eso de manera tan categórica, en que medicina legal debiera ya tener peritajes que nos hagan esa distinción de qué significa una torcedura por ejemplo, en el puño, a darme un hematoma o a tomarme del brazo de manera fuerte o presionando. Eso ocasiona distinto porque en la doctrina o en el derecho comparado ya está categorizado que hay unos daños que son solo para sufrir y hay unos daños que solo son para dar un efecto de asustar o amedrentar a una mujer. La psicológica, de igual manera, es importante que estos actos reflejen obediencia, sumisión, coerción. Está en un límite muy claro la psicológico-emocional con las amenazas. Por lo tanto, habrá muchas conductas de violencia psicológica que hay que hacerles el análisis si llegan a tener la trascendencia de una amenaza y no de una mera expresión de violencia. Ejemplo claro. Les pongo este ejemplo una vez terminemos los tipos. La patrimonial está referido al patrimonio en 4 categorías concretas. Destruirle su patrimonio. Pueda que un hombre, como ejemplo, hace un incendio y le destruye todo lo que tiene al interior de su casa. Transformarlo es, por ejemplo, un DUI. A veces hemos tenido mujeres que para que no denuncien le han cortado su DUI, han chocado su vehículo o han modificado muchas cosas. Distraerlo es venderlo o hacer algún acto de traslado de dominio, dañarlo, que se pierda o limitarles eso. Ya vamos a tener como ejemplos claros. Y la sexual referido a acto sexual voluntario. Entonces, fíjese bien, cuando usted tiene una violencia sexual y quiere hacer análisis de género en su violencia, por ejemplo, usted puede hacer un ejercicio de primero advertir la edad que tiene la persona al momento del abuso. ¿En qué etapa de relación o de desarrollo se encuentra? Si sabe o comprende que está en un escenario de violencia, si al momento de los hechos ella comprende en el momento en el que se encuentra, la duración de los eventos y el tipo de abuso. Entonces es importante primero
antes de llegar al ámbito de cuáles son esos delitos y sanciones que la ley calificó, importante que son de acción pública. Es decir, Fiscalía no necesita la autorización de nadie para su investigación o procesamiento. Es de oficio y por lo tanto no cabe el desistimiento ni cabe que la persona retire una denuncia. Es decir, hay una obligación desde que se pone el aviso o la denuncia de terminar con el proceso penal. No podemos pensar en que vamos a obligar a la víctima a participar, pero el fiscal sí tiene la obligación de llegar hasta el final del proceso. Es importante dentro de estos delitos y sanciones preservar lo que ya hemos hablado del acompañamiento como una garantía de la mujer. Aun cuando sea un proceso penal, también tiene la posibilidad de ser acompañada en el proceso. Y luego hay una prohibición de conciliar. Pero hago este anuncio o les indico yo a ustedes que vayan teniendo la oportunidad de apartar ello en la situación de, primero, hay en el artículo 28 del Código Penal, búsquenmelo por favor, y en el 3, en el 450 del Código Procesal Penal. Estoy hablando del procesal penal, perdón. 28 o 29 del procesal penal, ¿a qué está referido? El artículo 28 habla sobre la acción privada, maestra. ¿El 29? Conversión Vaya, ese es en el procesal penal. procesal penal, sí. Sí, el procesal penal. Sí, sí. Sí, entonces búsqueme la suspensión condicional del procedimiento. Estará antes, creo yo, o después de eso. Quien tenga también el código penal, que lo Es el, busque. es el 24, la suspensión Exacto, regáleme del entonces procedimiento. la lectura, por favor. Dice, en los casos en que proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena o cuando se trate de delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, las partes podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Ujú. La solicitud debe contener las condiciones a las cuales estará dispuesto a someterse el imputado conforme al artículo siguiente. Si el Ok, imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le imputan, el juez podrá disponer la suspensión condicional del procedimiento siempre que se hayan reparado los daños muy causados bien. por el delito o asumido formalmente la obligación de repararlos, incluso mediante acuerdo con la víctima. La O- reparación del daño puede cumplirse a plazos sin que el mismo puede exceder el periodo de prueba fijado. Por último, dice, si el juez rechaza la solicitud, la admisión de los hechos por parte del imputado carecerá de valor. Eso se los introduzco ahorita, que lo veremos el otro sábado de manera más detallada, pero se ha señalado que muchos casos que están de los delitos de la ley no pasan los 3 años de prisión o su pena mínima son los 3 años y por lo tanto en abstracto pueden ser sujetos a esta condición de suspensión condicional. Aquí no es que hay condena, sino que se suspende el proceso penal por esa aceptación de los hechos, cumple las reglas de conducta y si las finaliza, ahí se cierra el proceso y la víctima afirma estar de acuerdo y pone las reglas de reparación o medidas. Esto no es conciliación y por lo tanto se ha entendido que no está prohibido esa suspensión. También sucede que puede darse un procedimiento abreviado. Vayámonos allá por el 451. Ahí sí hay condena y aquí la aceptación de los hechos se vuelve una confesión, a diferencia del que acabamos de leer, que no es una confesión, sino una mera aceptación.
¿Alguien que apoye a Manuel en la lectura de ese proceso abreviado? Por allá por el 450. No es ese, maestro. El proceso abreviado está, ya le digo entonces. 417. Vaya, regáleme por favor el 417. Desde el inicio del procedimiento hasta la fase del incidente, en la vista pública se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este artículo cuando concurran los presupuestos siguientes. 1. Que el fiscal solicite la aplicación de cualquier modalidad del régimen de penas previsto en el presente título según el delito atribuido. Que el imputado confiese el hecho objeto de la imputación y consienta la aplicación de este procedimiento. 3. Que el defensor acredite que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. 4. El consentimiento de la víctima y si ésta ha querellado, bastará el de su abogado. En caso de negativa, el juez apreciará las razones expuestas, pudiendo llevar delante el procedimiento abreviado aún sin el consentimiento de la víctima o Exacto. del Hasta ahí abogado. nos vamos a quedar por ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son aplicables a los delitos de la ley, pero ¿cuál es la diferencia? En la suspensión condicional todavía no hay una condena, sino es antes de llegar a la vista pública y salir condenado. Y hay un requisito de que no sea un delito mayor a 3 años o que su pena mínima no sobrepase los 3 años. Aquí el efecto debe consentir la víctima y tener la reparación. En el abreviado, el imputado sí confiesa. No hay límite en cuanto a la pena de prisión, es decir, cualquier delito puede ser sujeto a un procedimiento abreviado. Si la víctima no está de acuerdo, en este caso el juez hace la valoración de si le es favorable en favorabilidad del 4 a la víctima y también le determina reparación. En los feminicidios se ha aplicado mucho el procedimiento abreviado. ¿Qué es la ventaja del procedimiento abreviado? Que disminuye la pena. Al aceptar o confesar los hechos, le da la posibilidad al imputado de disminuir la cantidad de pena de prisión en 3/4 de la pena. Ya vamos a ver cómo se hace ese ejercicio. A diferencia que si en la suspensión condicional del procedimiento no cumple las reglas de conducta, es como que nunca hubieran aceptado la suspensión y el proceso continúa hasta llegar a su etapa de sentencia. Y el que él haya aceptado, el juez no lo va a entender como una confesión. Ambos pueden ser aplicables y no se entenderán como una conciliación. Eso por eso que los traigo yo al escenario. Pero sí son aplicables y se dan en la realidad. Entonces, ¿qué es importante que usted también pueda tener? Cuando ustedes hicieron esa distinción de violencia o tipos de violencia, la idea es que usted lo conecte con el tipo penal de la ley. Y entonces aquí tenemos como un primer ejercicio. Por el tipo de conducta que nos exige la violencia sexual, dentro de la ley encontramos dos artículos. El de la inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos a través de medios informáticos y la difusión de pornografía. Y solo si existiera un delito de la ley y hay una violación o una agresión sexual, se va al juzgado de género. De lo contrario, si solo es agresión sexual, no llega al ámbito de la jurisdicción especializada. Lo vamos a ver con mayor detenimiento el otro sábado, pero lo que trato yo es que usted ahorita, como se trata de una violencia sexual que tiene un contenido de sexual, de contacto o de cualquier otra conducta relativa a lo sexual de la mujer, estos dos tipos penales que la ley tiene están determinados a probar que hay una violencia sexual. ¿Qué pasa con la patrimonial?
La patrimonial encontramos tres tipos penales en la ley que están determinados o vinculados a la violencia patrimonial. Primero, la sustracción patrimonial. Segundo, la sustracción de las utilidades de actividades económicas y familiares. Y tercero, el favorecimiento al incumplimiento de los deberes de asistencia económica o el incumplimiento de deberes de asistencia económica. Y usted me dirá, no, licenciada, pero estos dos delitos están allá en el Código Penal. El decreto de creación de la jurisdicción especializada sustrajo del derecho común o del delito común al incumplimiento de deberes y se lo trajo a la jurisdicción especializada si se comprueba que se hace con componente de género. Un ejemplo, un escenario típico es que para darle la cuota alimenticia le digo, tenés que acostarte conmigo, solo si te acostas conmigo te voy a dar la cuota del niño. Eso ya es un incumplimiento de deberes que puede ir acompañado por esas manifestaciones de exigir eso y se va el cumplimiento a la jurisdicción de la mujer y no se va al derecho común. Vamos a ver ejemplos más claros el otro sábado. Pero el favorecimiento al incumplimiento está referido a los pagadores o a los responsables de informar de las constancias o de cuánto asciende la percepción laboral económica de los sujetos hombres y lo miente, no lo da u omite darlo. A ellos está dirigido este delito. La sustracción patrimonial es aquel hombre que sustrae el patrimonio de la mujer o un patrimonio que se entiende común, pero que no puede disponer por sí solo y lo hace. Y las utilidades, un escenario muy claro y ejemplificativo lo tenemos cuando, por ejemplo, ella tiene una tiendita y ella la realiza, hace las ventas, maneja el dinero, pero el hombre al final del día le quita ese dinero y le dice, si no me das el dinero, yo te voy a empezar a cerrar la tienda o me voy a ir llevando el producto de la tienda, por ejemplo. ¿Cuáles son esos dos delitos componentes claros de que exige que se haga violencia psicológica y emocional? Es la difusión ilegal de información. Esta difusión ilegal de información lo que exige es que estando en el aparato telefónico o en otro medio electrónico o informático exista información o imágenes íntimas de la mujer y yo las divulgo sin consentimiento de ella. Y las expresiones de violencia, como ya bien las hemos referido, son del 55, que las vamos a ver una por una, expresiones, manifestaciones que se entienden relativas a discriminar, degradar, aislar o burlarse de una mujer. Para luego hablar de la violencia institucional, que habíamos dicho tiene un ámbito institucional, pero también tiene un tipo de violencia institucional que es obstaculizar el acceso a la justicia a mujeres. Eso está obviamente sancionado y está en todo escenario señalado como violencia contra la mujer. ¿Qué quiero que usted vea? Que ya que vamos entrando a las condiciones de calificaciones delictivas de la ley o estos delitos especiales de la mujer, lo que trato de asegurarle o hacerle ver es que en principio es importante liberarse del sesgo de género en los procesos penales. El sesgo de género está definido como una inclinación que hace una persona respecto del género. Una disposición, una parcialidad o un prejuicio o predilección para seleccionar en una decisión algo que no corresponde a el género. Eso es, por ejemplo, esas resoluciones que entendemos prejuiciadas y que dice ella andaba en la noche, es que ella le fue infiel, es que ella andaba vestida provocativa, es que ella no lo atendía. Todos esos son escenarios de sesgos de género a la hora de resolver. Por ejemplo, una consumación del abuso penal requiere señales de violencia. Que el escenario diga que aún en género y que la privó de libertad siendo su pareja y la abusó sexualmente, ella también tuvo que haberse defendido. Eso es un sesgo de género a la hora de analizar. Eso es implicar que no hubo consentimiento. Al contrario,
Si hay una relación de poder entre la pareja y esto es, te voy a quitar a mis hijos, te voy a echar de la casa si no te dejas hacer algo, entonces obviamente la mujer cede, no hace un esfuerzo de defensa, pero no implica que ella ha consentido. Debe declarar que fue abusada para tener credibilidad, refiere. Esto también es un sesgo de género, que la que no llegue a declarar es porque en efecto no sucedió, porque en efecto no va a poder probar o porque en efecto pueda que ella lo que ha hecho nada más es una represalia o una animadversión al sujeto que había denunciado. Probar o exigir que pruebe porque no puso resistencia a los golpes, al maltrato, no lo dejó, no interpuso una denuncia en tiempo, porque hasta ahorita también es un sesgo de género. Probar que no tuvo la culpa que pasara esto porque estaba en el lugar equivocado o no se cuidó o es autopuesta en peligro que le llaman, por ejemplo, cuando está en algún escenario con bebidas embriagantes. Hay muchos esfuerzos de interpretaciones que dicen ella estaba en estado de ebriedad y por lo tanto por eso no puso resistencia. No, el estado de gravidez de una mujer o de alcoholismo lo que genera es una mayor vulnerabilidad y por lo tanto una menor respuesta a la situación. No debe analizarse en contra de ella. Y obviamente que la violencia psicológica requiere probar. Difícil porque hay mucha violencia psicológica que no va a ser probada. ¿Qué otro escenario son sesgos de género? Es importante que evaluemos que en la víctima podemos encontrar cualquiera de estos escenarios. Sentimientos de culpa, es porque la persona a la que vamos a denunciar nos tiene en algún momento un sentido de autoridad, porque en efecto hay un secreto y si no, y si yo lo revelo, hay una culpabilización o hay una amenaza para que no lo denuncie. Hay una indefensión fruto del miedo insuperable que tenga la víctima. Se ve incapaz de detenerlo. Hay dificultad incluso para narrarlo. Y por lo tanto, es importante que todos esos sesgos se vayan analizando. Entonces, ¿para qué fue importante que las investigaciones, que las unidades fiscales, que las unidades policiales tuvieran específica para la mujer y jueces o juezas especializadas? Es primero porque la investigación tenía que tener un enfoque de género. Es decir, analizar la perspectiva de modalidades, tipos, contextos, cómo se dieron las situaciones, si hay antecedentes, para definir que la investigación y el análisis se haga con la perspectiva de que la mujer está en un ámbito de violencia. El enfoque de derechos humanos es aplicar todos los cuerpos normativos que la protegen y un enfoque victimológico de reforzamiento de los derechos y el testimonio de la víctima. Por eso es importante primero que usted conozca y sepa que en el momento que usted va a tener la mejor denuncia y declaración de la víctima es en el momento que denuncia. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos advertido, voy a conectar la computadora, permítanme, que creo que se me va a descargar. Nada, que no me está descargando. Ya casi. ¿Y quiénes han sobrevivido?
¿Hola? Sí, maestra. Vale. Entonces, volviendo con el compartir la presentación, estamos en la idea de que usted tendrá la mejor víctima, referíamos, cuando la vida de ella o la de sus hijos está expuesta o comprometida. Por eso es que se habla de que el mejor momento en el que usted puede tomar un anticipo de prueba son en las primeras etapas de la audiencia inicial, por ejemplo. Cuando comprende que está en un ciclo no normal de violencia y cuando en estos momentos es que usted puede adquirir la mayor cantidad de información posible, pues es el momento único e irrepetible. Que es importante que usted también tome en cuenta el efecto de que pueda existir retractación. Y por lo tanto, como puede existir retractación, es importante que ésta se pueda dar a lo largo de todo el proceso. Por eso se hizo la reforma del artículo del Código Procesal Penal, donde habló que ya por motivos de género no había que probar muchos escenarios para poder tomar el anticipo de prueba. Si usted advierte que hay retractación, o también puede generar la idea de probar con prueba referencial a quien tomó la declaración de la víctima o el investigador que tomó su denuncia, si esta obviamente no va a llegar al escenario de declarar. En el mismo debate puede retractarse, puede negar los hechos, puede responsabilizar a terceros o incluso culparse de que los hechos ella los realizó. O como final, que ya lo veremos de manera detallada, hay una obligación en la ley que le da la facultad de abstenerse de declarar. Entonces, ¿qué necesitamos en términos de género para prevenir la retractación? Primero, el escenario de el anticipo de prueba. Yo quiero que usted se vaya allá por el artículo 350 del Código Procesal Penal y revise a dónde está el anticipo de prueba y si el motivo de género puede ser un motivo para anticipar la prueba. Es decir, que esta persona no llegue a declarar hasta el proceso final en la vista pública, sino que lo pueda hacer a través a través del anticipo. 350, regálemelo a ver si ese es el artículo del procesal penal. Acá dice, maestra, 355, 350. Sobreseimiento, dice, sobreseimiento defensivo. No, tiene que buscar el anticipo de prueba. Tendría que ser el 350, si no me equivoco, o 250. Voy a buscarlo yo aquí a mí. Anticipo de prueba testimonial, no. Ujú. ¿Sí? ¿Qué artículo es? El 305 Vaya, pues regálenos el 305. dice, anticipo de prueba, artículo 305. En Ujú. cualquier momento del proceso, las partes podrán pedir al juez que reciba una declaración anticipada cuando exista un obstáculo difícil de superar, que haga presumible que tal declaración no podrá realizarse durante la vista pública. Se considerará obstáculo difícil de superar cuando el testigo se encuentre en las situaciones siguientes. Muy bien. Primero, gravemente enfermo. Ujú. Segundo, haya peligro que sea sometido él, su cónyuge, padres, hijos o hermanos a violencia o amenaza contra su vida o integridad personal. Sí, Tercero, no tenga residencia fija en el país o teniéndola esté próximo a abandonarlo. sí. Cuarto, en los casos de incapacidad sobreviniente. Ujú. Quinto, cuando la víctima o el testigo sean niña, niño o adolescente.
Ujú. Sexto, cuando se trate de víctimas de delitos contra la libertad sexual, violencia de género o trata de personas. No El, necesita más acreditación para poder solicitar el anticipo de prueba. Esa es una reforma reciente que se dio al Código Procesal Penal porque antes no estaba incluido a la violencia de género como un motivo de anticipo de prueba. Y entonces usted tenía que probar que estaba siendo víctima de amenazas, que quería retractarse o que había una imposibilidad. Ahora ya puede justificar que por ser una víctima de violencia de género, usted solicita la anticipo de prueba. Es importante que se haga en los primeros momentos para evitar que la víctima ya no participe y luego necesariamente recuérdense, todos estos escenarios pueden ir acompañados primero de medios de investigación, la atención brindada sea distinta, la evaluación física, psicológica, fotografías, historial de violencia, testigos, historial médico, todo esto ayuda en alguna medida a acompañar esa retractación que nos haga saber que la víctima se ha retractado por un motivo, pero tenemos otros elementos que nos indican que ella no miente. Voy entonces a quedarme a que la valoración que haga el juez de esa retractación debe ser individual cuando ella se retracta, pero valorarla con el conjunto de pruebas, que por ejemplo en su denuncia me dijo que sí pasó, que al médico forense le narró que así fue, que en una primera entrevista dijo que sí y a la hora de declarar se contradice o dice no fue así. En su conjunto, vamos a valorar si lo que existe es una retractación y no es que no haya sucedido el hecho como lo ha dicho. Al momento de valorar la retractación, es importante que nos ubiquemos en el momento en que la agraviada se dio cuenta que estaba sufriendo de violencia, porque ahí entenderemos que sí está diciendo la verdad. La declaración de la víctima es importante cuando analizamos género. Y les voy a solo pedir un favor. A las 5:40 están anunciando que va a haber un corte de energía. Por cualquier situación, creería yo que tal vez me quede yo sin la conexión, ¿verdad? Y por lo tanto, para dotar de lo que no pueda dar, pues puede hacer que yo lo haga a través de un video para completarla, porque yo le comentaba a maestra Emma que ya lo habían anunciado. Y entonces, por eso es que la conexión también está bien lenta, pues me he conectado desde mi teléfono celular. Ahorita la conexión con mi computador. Dice que la declaración de la víctima puede parecer contradictoria, pues su actuar lo que nos va a reafirmar es que está en ese ciclo de violencia y por lo tanto, la retractación es un fenómeno típico en las víctimas de violencia y así debe verse analizado. Por ello es importante primero analizar qué relaciones desiguales de poder encontramos en el hecho, qué tipo de mujer encontramos en la situación que se investiga, en la perspectiva de género, cómo evaluamos su declaración o incluso su retractación y qué medios de prueba son importantes tener si se da una retractación. Un escenario es este caso. Ahora que ya por fin lo demandaste, ¿te gustaría ir un día a tomar un café? Y ella le dice, Peter, ya nos reconciliamos, él va a cambiar y ella está toda golpeada. Ese es símbolo o síntoma en general que puede verificarse de mujeres que están siendo víctimas de violencia. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran ustedes que podamos eh, hablar, que no les ha quedado claro? O en Maestra, efecto, no hay ningún momento en el que usted tenga una condición diferente y diga, mire, yo no entiendo esto, o qué pasa en estos escenarios, por ejemplo. sí, Yo, yo tengo una consulta, maestra. dígame, sí. Eh, con respecto a la retractación, ¿cuál es la diferencia? Porque entiendo que, no, por ejemplo, en los procesos de violencia intrafamiliar Ujú. no se permite obviamente la conciliación, ¿verdad? La conciliación en casos de violencia o desistimiento. O sea, ¿cuál es la diferencia en ese caso? Y si la retractación tiene esos mismos efectos, o hasta qué punto del proceso la víctima puede retractarse y, y como conclusión interrumpir el proceso. Bien, como usted lo refiere, la retractación o el desistimiento, podríamos entenderlo es que la mujer
narra o declara, pero declara contrario a lo que vino a denunciar. Un ejemplo que les pongo yo ahorita. Y eso es, me gusta la pregunta de Manuel porque me permite sacar este ejemplo donde quiero escuchar. El caso radica en que se encuentra Zoila Benítez con su pareja Pablo Lemus y están en la cocina, estaban realizando la comida o los alimentos para el almuerzo y resulta que de repente hace un acto de violencia el esposo hacia ella y expresa ella en su denuncia inicial que la toma de los brazos, la lanza al piso, le tira patadas y luego ella logra escapar de la cocina. ¿Ok? Eso es su denuncia. Cuando el investigador le toma su entrevista, vuelve a reiterar que la toma de los brazos, la lanza al suelo, le da patadas y que por lo tanto ella logra escapar. Médico forense refuerza que hay fracturas en los codos, hay una fractura en la columna y hay hematomas en el área de sus glúteos. Cuando ella llega a declarar, ella expresa: señora jueza, lo que yo denuncié y lo que me pudieron entrevistar, pasó que esa ocasión que estábamos en la cocina, mi esposo acababa de trapear y en eso que estábamos conversando y estábamos tal vez discutiendo sobre unos pagos, yo me deslicé, caigo al suelo, refiere, con los codos, sentada y me daño todo este cuerpo. Mi esposo nunca me pateó con sus pies, ni tampoco me lanza al suelo. Esa es la declaración de la víctima frente a lo que denunció, frente a lo que ella narra en su entrevista. Declara. Eso no es desistimiento, eso es retractarse en los hechos. Desistimiento es ya no querer continuar con el proceso, no querer declarar y apartarse del proceso, que en efecto tal vez podría tener el mismo tratamiento porque pueda que no logremos probar los hechos. Pero la retractación es, tengo a ella, pero me cambia el escenario del discurso de cómo pasó. ¿Cómo va a pasar? El desistimiento puede que con mucha probabilidad el escenario es absolver porque no tengo cómo probar. No llegó la víctima, nunca llegó a declarar y por lo tanto lo único que tengo es la denuncia y la entrevista. Ahí podemos hacer medianamente uso del investigador que le tomó la denuncia o la entrevista y que diga cómo ella le contó que pasaron los hechos. Como prueba referencial, pero no es lo mismo que declare ella. Pero luego en la retractación, la valoración del juez será si en efecto le dará más valor a la declaración de ella que dijo que no pasó o va a hacer un análisis de que aún con esta retractación parece que no es coincidente con lo que viene. Entonces les hago la pregunta. ¿Cómo podríamos probar que ella no está declarando o porque está todavía en un ciclo de violencia, porque pueda que ella hoy ya se arrepintió, porque ya se contentó con su pareja o porque hay algún elemento que le hace no querer declarar lo que sucedió? ¿Qué es determinante para que sepamos si en efecto se deslizó y se cayó y se lesionó o en efecto son provocadas las lesiones? ¿Quién será el mejor elemento de prueba? Ahí todos les voy a pedir que me participen antes de las 5:40 porque con probabilidad creo que a esa hora voy a tener que cerrar el campo. Creía que es el peritaje, maestra, tanto psicológico ¿Por qué sería el peritaje? porque es el que practican a la víctima en el periodo que se está haciendo la investigación. Ok, que el peritaje psicológico, ¿qué me podría decir? El de psicológico y el de las lesiones, porque en el de las Correcto. lesiones establecen que la lesión sufrida ha sido o sea, muchas veces en esos peritajes usted puede llegar como a verificar que tanto el peritaje como la denuncia y la entrevista coinciden. Exactamente. Entonces ahí es como, son elementos de prueba. Exactamente. Hay una persistencia del relato de ella que aun cuando ella lo declara, no coincide, pero sí prueba por otros mecanismos que en efecto lo que ha sucedido es que ella no desea declarar la verdad.
pero no es que no sucedió el hecho. El otro sábado yo les voy a traer el escenario que ha hecho la sala penal cuando hablamos de la retractación. ¿Cómo puede valorarla el juez para no decir no se probó? Yo comparto, como dice Maribel, que las lesiones van a ser claras, pero ¿quién determina si la lesión es provocada o es resultado de una caída? Es traer a declarar al perito. A ver, Natalia. Sí, yo coincido con lo que dice Maribel, efectivamente, peritaje psicológico, ya que mediante este pues puede determinar que la víctima está, o sea, que se está que el agresor está ejerciendo nivel de manipulación sobre ella, por lo cual ella se está retractando de los hechos y muchas veces estos casos son muy complicados, muy difíciles porque involucran muchos sentimientos y emociones. Entonces, muchas veces nosotros creemos que es fácil salir de ese ciclo de abuso, o mucha gente piensa, ¿no? Que, ¿por qué no te saliste de esa relación? O sea, sí, muchas veces las víctimas son conscientes pues, que están sufriendo un abuso, pero el mismo nivel de manipulación al que están siendo sometidas por el agresor les distorsiona, o sea, esa realidad. Entonces, todo eso vendría en el informe, en el peritaje. Bien. También ustedes advirtieron que el peritaje psicológico, como decía Maribel, puede reflejar que este es un síndrome también. Y ese síndrome la lleve a hacer una declaración que no corresponda con la realidad. Maestra, y en este caso se puede pedir una ampliación cuando ella declara. Correcto, puede pedirse una ampliación, pero ahí fue claro. Ese es un proceso que sucedió. Y lo que declaró el perito forense fue que las lesiones jamás hubiesen correspondido a una caída, sino fueron provocadas por golpes con un objeto de tal manera y por lo tanto la fractura está determinada a una caída con impulso, es decir, provocada para que se produzca. Eso fue determinante para saber que la retractación de ella lo que estaba haciendo es siendo evidenciada por un síndrome que todavía no le permitía declarar, pero con toda la prueba periférica que había se logró condenar por el delito. Entonces, esa podría perfectamente ser una de las diferencias que podamos entender respecto de la retractación y el desistimiento, que sabemos que no lo debiéramos permitir. Yo les voy a subir a ustedes en el campus esta ley especial que es comentada, porque nos sirve, fíjese, en el escenario para el cual yo quiero introducirles lo siguiente. Esta ley está explicada, yo se la voy a subir porque es una que se hizo por la red FEM en explicar. Lo que me gusta es que cuando empieza a hablar de los delitos, ya no. Acá, por ejemplo, hace un escenario en este donde empieza a referirse a los cuadros de las conductas que se exigen y por eso es que yo lo voy a, no sé por qué ya ahorita sí creo que está fallando para podérselo seguir reproduciendo, pero yo se los voy a subir al campus. Quiero que usted nada más visualice para ir concluyendo este cuadro que hace acá. Empieza a hacer una clasificación del cuadro de la ley y me gusta esta ley cuando hace el primer ejercicio de qué se exige en cada uno de los tipos penales, porque en teoría ahorita ya entraríamos a estudiar los tipos penales. Entonces, ¿por qué se los quiero compartir? Porque el ejercicio que habla ley
comentada es acá. Quiero llegar donde está ya el cuadro de tipos penales para que ustedes puedan revisarlo antes que lleguemos a la clase del otro lado, donde ya vamos a hacer propiamente ejercicios de teoría del delito y que propiamente usted ya puede empezar a calificar ante qué tipos penales puede enfrentarse. Entonces aquí está en este esquema. Primero, los delitos de la ley referidos primero a qué bien jurídico se protege y qué tipo de violencia están estructurados. Y empieza a hablar la primer tipología de feminicidio. La primer tipología y el primer delito que nosotros estaríamos el otro sábado ya empezando a estudiar es el delito de feminicidio. Sabemos que está en el artículo 45 y por lo tanto en ese artículo 45 está referido a que primero son 5 literales, recuerden. Son 1, 2, 3, 4, 5. Así como de manera genérica, vamos primero a entender que los 5 exigen la muerte de una mujer perpetrada por un hombre como autor directo. Que puedan participar mujeres, sí lo pueden participar, pero nunca serán autoras directas, sino pueden ser cómplices o cualquier otra participación menos de autora directa, porque a ella si mata a otra mujer se le atribuye un homicidio. ¿Qué implica el primer inciso o literal? Que aquí se sanciona la violencia reiterada, es decir, que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia y es independiente si lo denunció o no. El siguiente elemento, ya el otro sábado lo vamos a tener como más claro cada uno de ellos con ejemplos y con casos que puedan ustedes categorizar. Que el autor se haya aprovechado de esta condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica. Eso significa que la mujer tiene una condición específica. Un ejemplo, mujer en puerperio, mujer operada, mujer que ha tenido una condición de discapacidad, por ejemplo. Luego dice que el autor se hubiera aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género. En este escenario podemos advertir, por ejemplo, jefes frente a mujeres pues inferiores y que cometen incluso feminicidios. ¿Qué es esto? Que previo a la muerte el sujeto la haya agredido sexualmente. Solo la agresión sexual ya sea una condición de menosprecio a la mujer y aparte de agredirla sexualmente la mató. Que la haya mutilado. La mutilación en términos de mujer es la mayor expresión de violencia de género. Es la mayor expresión de misoginia. Por ejemplo, tuvimos un caso específico donde el sujeto, antes de proceder a la muerte de la mujer, lo que hizo fue quitarle en triángulo su parte femenina, es decir, contó con un machete su vagina en triángulo y la mata y deja el cuerpo expuesto. Esto significa la mayor expresión de misoginia. Ahí no podemos ni siquiera exigir mayor conducta más que aclarar que la mutiló y la mató. Con eso, usted acredita el componente de feminicidio. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Primero es importante
acreditar que ha habido violencias. Hay violencias que sí se han denunciado y hay violencias que no. Antes de la muerte, si sucedió un hecho de violencia, hay que señalarlo. O si a la hora de matarla también cometió un acto de violencia. Es importante, por ejemplo, cuando se prueba que se aprovecha de esa condición de riesgo o vulnerabilidad, probar que él conoce que está en esa condición y que por eso aprovecha para hacer el feminicidio, que está en esa condición de superioridad y por esa condición de superioridad él hace esa muerte. Y obviamente probar que ha sido víctima de agresión sexual y la mutilación. Por eso, para poder entonces ya tener claro, yo les voy a participar de esto porque esto lo que genera es unos cuadros donde cuál es la acción exigida y eso es lo que me gusta de esta explicación porque le va definiendo obviamente cuál podría ser la diferencia entre este y el homicidio, le va haciendo la diferencia de qué significará conductas evitablemente o no inequívocas a una violencia feminicida y por ejemplo, habla de este caso de situaciones a identificar en el delito de feminicidio y le dice todos estos escenarios que pueden llegar con probabilidad a comprobar que estamos frente a un feminicidio. Yo lo llevaré impreso para que los empecemos a llenar. Entonces, con las disculpas del caso de no poder cumplir completamente hasta las 6:30, porque sí ya prácticamente estoy en el escenario de que se va a limitar ya el acceso y yo ya lo había comentado con maestra Emma y el cambio pues obviamente se dio en a razón de una emergencia de la maestra Camila. Yo voy a tener en este momento que tener que desconectarme y pues yo les repondría de manera grabada en el campus lo que ahorita yo no pude darles a ustedes en el resto, que serían prácticamente son casi 50 minutos, ¿verdad? Porque esta clase les termina ¿a qué horas? A las 6. 6:10, maestro. 6:10. 6:10. Entonces estaría prácticamente con 30 minutos que yo no pude dar, ya mandándoles un video donde yo termine de grabar la clase en razón de mi imposibilidad. ¿Qué necesitan primero? Ya lleven, por favor, avances del proyecto integrador, cómo se van a distribuir. Lleven, por favor, ya en su caso cómo van a generar la teoría jurídica del delito y el otro sábado vamos a empezar de lleno a ver todos los delitos, ejercicios prácticos y cómo ustedes categorizarían que esa conducta está en este delito de la ley e incluso qué elementos de prueba para ustedes van a ser importantes de probar. Dejando esto, ya las notas fueron incorporadas y ya se subieron las notas y por lo tanto aquellas personas que no puedan subir alguna nota, háganmelo saber para también no tener ese espacio de que ya en el campus yo no lo puedo poner como nota y ante esa ausencia no disminuir la nota. Siempre comuníquenme que le han tenido una imposibilidad para que antes de subir nota tengamos la oportunidad de siempre compartirla ahí, poderles ampliar a ustedes o habilitarlos un poco más el tiempo. Así que hasta aquí voy a generar yo el espacio de la clase y por lo tanto me voy a quedar hasta acá y les voy a complementar nada más con un video corto de lo último que la clase comprendería. Lleven su código penal, su código procesal penal y su ley para la próxima ocasión y si tienen alguna duda del proyecto integrador es el momento para que empecemos a discutirlo, ¿verdad? Así que de esta manera yo les agradezco y por lo tanto hasta aquí me quedaría yo por el momento con la clase. Gracias, Gracias, maestro. maestra. Bueno, muchas gracias. Gracias, maestra. Disculpen la molestia. Sí, Gracias, bye. maestra.